Buenos días, profesor. Mi nombre es Jorge Castro y estoy en el grupo conformado por Rónica Rasquel y Luis Mora, y voy a proceder a explicar la creación y el contenido de la primera tabla. Se va a proceder a explicar cómo se crea la primera tabla, así como qué tipos de datos contiene y qué comandos se utilizaron para crearla. Esto va a ser una especie de repaso, ya que mi compañero Rónica Rasquel en otra oportunidad, es decir, en otra exposición, explicó de manera detallada cómo crear una base de datos, cómo crear las tablas y todo lo que tiene que ver con ese apartado. Entonces vamos a empezar. Yo aquí en esta hoja tengo anotado todo el código necesario para crearla, para hacer esto un poco más rápido. Entonces el primer comando que vamos a utilizar es create database, para justamente crear nuestra base de datos y utilizarla posteriormente para crear la tabla. Entonces una vez que tengamos el comando escrito, le damos control enter y tendríamos que refrescar al lado izquierdo para poder visualizar la base de datos. Como podemos observar, aquí está. El siguiente comando a utilizar sería el comando use, que sería para seleccionar nuestra base de datos y poder crear en ella las tablas e introducir los datos que vamos a querer registrar posteriormente. Una vez que nosotros hayamos organizado nuestro espacio de programación, le damos control enter y ya habríamos seleccionado nuestra base de datos. Para la creación de la tabla tendríamos que utilizar estos comandos que tenemos en pantalla. Primero sería create table, seguido del nombre de la tabla. En este caso es la tabla de inicio de sesión, por ende tiene inicio de sesión al lado. Y entre paréntesis tendríamos que poner el identificador, que en este caso sería un tipo de dato entero con un espacio de 30 caracteres, que este número es más que todo por poner un número predeterminado. Al lado tenemos not null para que se tenga que rellenar este campo obligatoriamente, y al lado un comando que es auto increment, que permite que el número de identificación aumente automáticamente. Al lado tenemos el campo cargo que desempeña, es decir, aquí la persona que se va a registrar va a poner qué cargo tiene dentro de la organización en la que trabaja, y está relleno de un tipo de dato carácter, o sea, no son números, sino más bien son palabras o son oraciones. En este caso sería una palabra nada más. Y también tiene 30 de espacio, o sea, 30 caracteres de espacio, pero como dije anteriormente, es un número predeterminado. Al lado también tiene not null para la misma función anterior, que es que se tenga que rellenar este campo obligatoriamente. Tenemos el campo usuario, que es el usuario que la persona va a adoptar para poder iniciar sesión. Como podemos observar, también es un tipo de dato carácter, tiene 30 de espacio y también tiene el comando not null para que se rellene. Lo mismo pasa con la contraseña es la contraseña que el usuario vaya a elegir para poder ingresar. Es un tipo de dato carácter, 30 de espacio y también se tiene que rellenar obligatoriamente. La primary key que tenemos acá es para que todas las tablas se puedan entrelazar y poder acceder a ellas, ¿no? Se me había olvidado mencionar anteriormente que hay que apretar control enter para obviamente ejecutar el comando, ¿no? Una vez que ya se haya creado la tabla, como podemos ver, aquí lo voy a refrescar para que se pueda observar la tabla de una vez. Inicio de sesión, aquí la tenemos creada. Tenemos que ya introducir los datos en ella. Para poder introducir los datos en esta tabla hay que utilizar los siguientes comandos. Tenemos insert into, que es para seleccionar en dónde se van a insertar, o sea, en qué tabla se va a insertar la información, seguido de unos paréntesis donde se va a identificar en qué campo se va a insertar la información. En este caso es cargo que desempeña, usuario y contraseña. Seguido de values, que es el comando necesario para poder introducir las variables o introducir los valores, mejor dicho, dentro de los campos de la tabla. Tenemos que en cargo que desempeña se tiene administrador, en usuario se tiene el usuario que la persona haya escogido, y la contraseña es la contraseña que la persona haya deseado crear para poder ingresar. Una vez se haya creado, ¿no?, la tabla, podemos agarrar y podemos mostrarla para poder observar qué información contiene desde aquí, desde el programa. Entonces utilizamos el comando show tables y podemos observar que aquí abajo se muestra qué tablas existen dentro de la base de datos. Y ya por último, para ver qué tipo de información tiene nuestra base de datos, utilizaríamos el comando select, el indicador de multiplicación from, y aquí ya se pondría el nombre de la tabla que queremos seleccionar. Le damos control enter y como podemos observar, aquí se despliega la información que contienen los campos dentro de la misma tabla. Y por último, vamos a explicar la organización para que se entienda por qué la tabla que acabo de explicar tiene los datos que contiene, básicamente. Entonces, esta tabla que está acá, que es la que acabo de explicar, que es la de inicio de sesión, se utiliza para que la persona que vaya a procesar la facturación o la persona que quiera observar los datos registrados del cliente
inicie sesión para poder acceder a la información dicha anteriormente. Entonces aquí, si eres un administrador, una supervisora o un vendedor, te registras acá, o sea, inicia sesión en este apartado, para después, en caso de que seas el vendedor, registrar al cliente y facturar el producto, o sencillamente, si eres un supervisor o un administrador, ver el registro y ver los datos del mismo cliente, y a su vez ver el registro de la factura para sacar, modificar, analizar o hacer lo que se desee con los datos contenidos dentro de la tabla o las tablas que se están mostrando. Hola, buenas, mi nombre es Luis Mora. Yo le voy a explicar un poco de nuestro trabajo grupal. Mi grupo está conformado por mi compañero Ronnie Carrasquel y mi compañero Jorge Castro. Nuestro profesor es Levi Galindo. Nosotros le vamos a exponer sobre las tablas de nuestro trabajo que nosotros hicimos. Si yo acerco un poco aquí, yo le voy a explicar esta tabla: facturación del producto. Marcarla por aquí. Facturación del producto. Ok. Creamos nuestra tabla. Create Save. Nuestra tabla se va a llamar facturación del producto. ¿Qué código o qué comando contiene nuestra tabla? Bueno, nuestra tabla está conformada por la ID int, que tiene como carácter 10 non-null. Este carácter non-null significa que este comando no puede estar vacío. O sea, ¿cómo es que no puede estar vacío? Siempre tiene que estar relleno por 10 caracteres, como le dice aquí. Tipo de producto. El tipo de producto tiene como comando o código varchar de 20 caracteres, igual que el precio. El precio tiene float. Float es un comando que te permite en MySQL o SQL colocar decimales y char. Si nosotros compilamos todo esto, automáticamente el programa no va a saltar aquí. Aquí en esta tabla automáticamente, un poquito más aquí, él automáticamente me sale tabla en trabajo, el número de facturación, o sea, facturación, inicio de sesión y registro de cliente. Como también apreciamos aquí el anterior con los comandos, aquí está nuestra ID, el tipo de producto, el precio y las unidades. La ID, aquí está el 1, el 2, el 3. Esta ID jamás puede ser repetida. Por decir, el 1 no puede estar, por decir 1, 2, 3, después el 3, el 1, no. Si aquí va un 1, automáticamente el programa MySQL me va a arrojar un error. Por eso la ID tiene que ser diferente a las otras. Por decir, cada producto tiene un ID. ID 1 se va a identificar por el tipo de producto TAMEL. Su precio es 7,45 bolívares o centavos de dólar. ¿Cuántas unidades hay? 3. La ID 2, aquí está otro producto de pastilla, vale 27 bolívares. ¿Cuántas unidades hay? Una en esta base de datos. La ID 3 está en la omeprazol, 6.25. ¿Cuántas unidades hay? 5 unidades. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ronnie Carrasquel y voy a defender la parte número 3 o la creación de la tabla número 3 de nuestro trabajo. Lo primero es que se debe saber que las tablas fueron creadas anteriormente. Se creó la tabla 1, la tabla 2 y la tabla 3. En mi caso se trata sobre la tabla de registro de clientes, que es la que se muestra acá. ¿Qué pasa con esta tabla? Se creó con el mismo comando que se crearon las dos anteriores y se le colocó un identificador que tenía un entero de un tamaño de 10 valores máximo, que se incrementara automáticamente y que no fuera nulo. Eso quiere decir que cada vez que se va a agregar un cliente nuevo se va a incrementar por una identificación que sería valor de 1, 2, 3, 4, 5 automáticamente, y que siempre debe estar sí o sí el nombre de la persona, el apellido,
y la cédula de identidad, que sería su identificación. De eso está conformada esta tabla. Ahora, se realiza una consulta para verificar las tablas que se crearon. Vieron que anteriormente creamos las otras dos tablas aparte del registro de clientes y se consiguió que salen estas tablas en el trabajo: la facturación del producto, inicio de sesión y registro de clientes. Como dije, voy a defender la última. Bajamos y llegamos a la parte de la tercera y última tabla. Dice: para culminar ahora realizamos una eliminación del registro de una tabla del alojo de información de los clientes por un tema de error de la base de datos de información al sistema. Ahora se debe registrar los últimos dos campos en la tabla. ¿Qué pasa aquí? Bueno, si vemos acá, si podemos seleccionar, esta tabla tuvo un cierto inconveniente donde hubo unos registros. Lo que pasa es que no lo puedo ver. Ahí se ve un poco mejor. Donde se nota que hubo registro de dos personas que no deberían estar allá. Por ejemplo, una persona registró mal a un cliente y lo que hizo fue colocar supervisora y vendedor con el usuario y contraseña de la tabla de inicio de sección. Tenemos que eliminar eso, tenemos que corregirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero vamos a eliminar esos clientes que no deben estar y que no son clientes, sino que son información de inicio de sección, con la siguiente sentencia: se va a borrar de la tabla de registros de clientes donde la identificación es número 4. Eso es lo que quiere decir esto en inglés. Delete from registros de clientes where ID 4, por favor, como lo quieran decir, igual acá. Es decir, él va a tomar estos dos números y lo va a eliminar. Ahora, se dice que delete es para eliminar el campo, from es donde se va a seleccionar y where es los que va a tomar para modificar el índice que va a tomar. Como logran ver, la tabla quedó de esta manera. Se eliminaron los dos registros que estaban mal suscritos a la tabla o que no debían estar ahí. Ahora, logramos ver que tenemos un cuadro de conexión. ¿Qué significa este cuadro de conexión? Sencillo, vamos a aplicarlo de una forma que se entienda, que es la forma en que se conectan estas tres tablas. Es decir, cada base de datos conecta con al menos una, o al menos hay algunas que no conectan, pero sí, si lo vemos de esta forma en un sistema de facturación, cuando nosotros entramos a una farmacia tipo Farmatodo, por decirlo así, el usuario tiene que iniciar sección. Si lo han visto, eso es súper relevante. Y inicia el vendedor, el supervisor o la administradora. Listo. Digamos que inició el vendedor. El vendedor ingresó y tenía que registrar los clientes. Le pidió al cliente, como se hacen las ventas allí en Farmatodo, le pidió el nombre, le pidió el apellido y la cédula de identidad para registrar sus datos y guardarlos en la base de datos. Después, esa misma conexión se utiliza hacia la facturación del producto. ¿Por qué? Porque tú, para poder emitir la factura, necesitas los datos personales del cliente y luego tomarle todos los productos que él se está llevando. En este caso, la Tamel, un clonazepam y un omeprazol, por ejemplo. Si en tal caso hubiera un error, ¿quién tiene que intervenir? La supervisora. Tendría que eliminar los datos de la facturación o los registros de cliente. Todo esto tiene conexión porque así es el sistema de facturación. Vale, muchas gracias. Y este fue el grupo de Ramón Carrasquel, Jorge Castro y Luis Mora.